En Judas versículo 9 se encuentra un evento que no se registra en ningún otro lugar de la Biblia. El arcángel Miguel tuvo que luchar con Satanás por el cuerpo de Moisés, pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Podemos ver en escena a Miguel luchando por el cuerpo de Moisés en una batalla sin precedentes contra Lucifer, más conocido como Satanás. Pero la pregunta que surge con todo esto es, ¿qué nos está diciendo Judas en estos pasajes? ¿Qué pasó con el cuerpo de Moisés? ¿Aún hay este tipo de batallas entre ángeles y demonios? De todo esto estaremos platicando el día de hoy. Comenzamos. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Aquí Gamaliel Reyes saludándolos una vez más. Les mando un abrazo. Espero estén teniendo un excelente día. Como les estaba platicando al inicio, esta batalla que nos describe el versículo 9 de Judas es algo que no se narra en ningún otro lugar en las Escrituras, principalmente porque esta narración nos habla de lo que pasó después de la muerte de Moisés. Pero antes de ir a este momento, hay otra lucha angelical que narra el profeta Daniel, en donde también aparece en escena el arcángel Miguel. En esta narración, Daniel describe a un ángel que viene a él en visión. Este ángel que describe Daniel es el ángel Gabriel, y esto se encuentra en Daniel capítulo 8 versículo 16 y en el capítulo 9 versículo 21. Este le dice a Daniel que él había sido resistido por un demonio llamado el príncipe de Persia, hasta que el arcángel Miguel vino a ayudarle. El príncipe del reino de Persia se me enfrentó durante 21 días, pero Miguel, que es uno de los príncipes más importantes, vino en mi ayuda y me quedé allí con los reyes de Persia. En esta narración, tanto de Daniel como de Judas, nos podemos dar cuenta que tanto ángeles como demonios pelean batallas espirituales por las almas de los hombres, y no solamente por las almas de los hombres, sino por las naciones mismas, y que los demonios resisten a los ángeles para tratar de una u otra manera impedirles que cumplan con la voluntad de Dios. Judas nos dice que Miguel fue enviado por Dios para tratar de alguna manera con el cuerpo de Moisés, el cual Dios había enterrado después de su muerte. Esto quedó escrito en Deuteronomio capítulo 34 del versículo 5 al 6, que dice: allí en la tierra de Moab murió Moisés, el siervo del Señor, conforme a lo que el Señor había dicho, y allí mismo lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Pegor, y hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde fue sepultado. Hay muchas teorías que se han expuesto respecto al porqué de esta lucha sobre el cuerpo de Moisés. Una de ellas es que Satanás, conocido en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 como el acusador del pueblo de Dios, puede haber resistido la resurrección de Moisés a la vida eterna por el pecado que Moisés comete en Meriba, que esto quedó escrito en Deuteronomio 32:51, y también por el asesinato de este egipcio que quedó registrado en Éxodo capítulo 2 versículo 12. Algunos han supuesto que la referencia en Judas es la misma que se encuentra también en Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, dispuesto a acusarlo, pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Pero las objeciones a que este sea el mismo incidente son evidentes. Número 1, la única similitud entre los dos pasajes es la expresión el Señor te reprenda. 2, el nombre de Miguel no aparece nunca en el pasaje de Zacarías. Y por último, no hay mención del cuerpo de Moisés en Zacarías y tampoco ninguna alusión a él. También se ha dicho que Judas está citando un libro apócrifo que contenía esta historia y que Judas quiere confirmar que la historia es verdadera. Orígenes, un erudito cristiano y teólogo, menciona el libro La Asunción de Moisés como existente en su tiempo, conteniendo esta misma historia de la disputa entre Miguel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Ese libro, hoy perdido, fue un libro judío griego, y Orígenes suponía que esta era la fuente de la historia en la que se basó Judas. Una conclusión personal a la que yo llego respecto a esta batalla por el cuerpo de Moisés es que en Deuteronomio 34, específicamente en el versículo 6, dice que hasta el día de hoy nadie conoce el lugar donde Moisés fue sepultado. Esto abre una gran interrogante sobre el por qué Dios no quería que el lugar donde Moisés fue sepultado fuera conocido. Me queda claro que Miguel fue enviado por Dios para ocultar el cuerpo de Moisés. Y yo creo que Satanás luchó contra Miguel porque él quería que el cuerpo de Moisés sí quedara en un lugar donde todos supieran. Esto genera otra pregunta de por qué.
Yo creo que porque durante toda la historia y hasta nuestros días, Moisés es honrado, incluso creo que es hasta idolatrado por muchos judíos. Aunque el judío tiene leyes puntuales sobre la idolatría, en lo profundo del corazón hay idolatría hacia algunos personajes. Moisés creo que es uno de ellos. Entonces, si no sabiendo el lugar donde quedó el cuerpo de Moisés, la gente lo idolatra, ahora imagínense que sabiendo el lugar, creo que ya tendría hasta su templo de adoración Moisés, así como otros profetas y personajes bíblicos lo tienen. La única pregunta entonces que nos queda al final es si la historia es verdadera. Independientemente del origen de la historia, Judas realmente parece hacer referencia a la lucha entre Miguel y el diablo como algo verdadero. ¿Y esto quién puede demostrar que no es verdad? Hay muchas alusiones en la Biblia de los ángeles. Sabemos que el arcángel Miguel es real. Hay menciones frecuentes del diablo y hay numerosas afirmaciones de que tanto los ángeles malos como los buenos se emplean en transacciones importantes en la tierra. Como la naturaleza de esta disputa por el cuerpo de Moisés es totalmente desconocida, pues la conjetura es inútil. No sabemos si había un argumento sobre la posesión del cuerpo, el entierro del cuerpo o alguna cosa más. Pero sí sabemos estas dos cosas. En primer lugar, la escritura es inerrante. La inerrancia de la escritura es uno de los pilares de la fe cristiana. Como cristianos, nuestra meta es acercarnos a las escrituras con reverencia y oración. Y cuando encontramos algo que no entendemos, oramos más y por supuesto necesitamos estudiar más. Y si la respuesta todavía se nos escapa, humildemente reconocemos nuestras propias limitaciones frente a la perfecta palabra de Dios. En segundo lugar, Judas es el supremo ejemplo de cómo los cristianos debemos de tratar a Satanás y a los demonios. El ejemplo de Miguel, al negarse a pronunciar una maldición sobre Satanás, debe ser una lección para los cristianos de cómo relacionarnos con las fuerzas demoníacas. Los creyentes no deben hablarles, sino buscar al Señor y su poder de intervención contra ellos. Si un ser tan poderoso como Miguel dejó al Señor tratar con Satanás, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Y pues bueno, con esto terminamos por hoy. Me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto sobre esta batalla. Déjame por favor ahí tus comentarios. También si te gustó este video, deja un me gusta, compártelo. Y si te quieres ver muy buena onda conmigo, suscríbete a este canal. Nos vemos a la que sigue. Gracias y paz a todos. Bye.